luz de la verdad. Programa presentado por la comunidad religiosa Iglesia de Dios del Nuevo Pacto. Millones de personas en el mundo piensan que la Biblia es la palabra del único y verdadero Dios. En la actualidad, este libro ha sido traducido a más de 2000 idiomas y dialectos, y se calcula que se han editado unos 6.000 millones de ejemplares. Ningún otro libro que se haya escrito ha ejercido tanta influencia en la sociedad como la Biblia. Sin embargo, su lectura no ha reportado la felicidad ni los beneficios que se esperan de ella. Conozca a través de este programa el porqué de esta situación y lo que verdaderamente enseñan las Escrituras. Muy buenas tardes, estimados televidentes. Estamos llegando hasta sus hogares con un nuevo programa A la Luz de la Verdad. Esperamos que hayan tenido una muy buena semana y que hoy día sábado estén dispuestos a escuchar cada uno de los temas que tenemos preparados para esta ocasión. Hoy me acompaña nuestro hermano Ariel Bustos. Muy bienvenido, estimado hermano. Gracias, hermana. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes en sus hogares. Saludamos también a nuestra iglesia, a nuestra comunidad que también nos ve por la página de YouTube en Santiago. Que Dios nos pueda acompañar en este día santo, para poder entregar un programa a la altura de lo que Él siempre nos enseña. Así es. Hechas las presentaciones, quiero también recordarle a nuestros telespectadores que pueden ubicarnos en Balmaceda 17 en San Rosendo en sus horarios de 10:30 y 16 horas, donde quedan cordialmente invitados para los servicios del día sábado. Y también, por supuesto, visitar nuestra página web www.idnp.cl, donde usted podrá encontrar la mayoría de los temas que nosotros desarrollamos en el programa, para que usted pueda revisarlos, leerlos y reflexionar sobre ellos con más profundidad, como así también poder hacer llegar todas sus dudas y consultas. Hoy día nuestro hermano Ariel nos trae un interesante tema titulado El bien y el mal. Una de las controversias bíblicas interesantes que se han originado en el pueblo cristiano es precisamente responder a la pregunta: ¿quién creó a Satanás? ¿Creó Dios a Satanás? ¿Cuál es el origen del mal? ¿Puede Dios crear un ser que ha originado tanta dificultad, tanto dolor, tanto mal en la humanidad? Estas y otras interesantes interrogantes las va a responder nuestro hermano Ariel Bustos, pero antes quiero dejarles invitados a escuchar una hermosa alabanza.
Bien, queridos televidentes, estamos de vuelta en su programa A la Luz de la Verdad. Ojalá les haya gustado la alabanza musical que le hemos presentado en esta tarde. Quiero partir hablando, como decía nuestra hermana, del bien y del mal y de todas estas preguntas que fueron mencionadas por nuestra presentadora y por nuestra moderadora. Si nosotros nos vamos al libro del Génesis, en el capítulo 2, en el versículo 9, habla lo siguiente, y lo voy a leer. Y había Jehová Dios hecho nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Nadie puede negar que estábamos hablando del huerto del Edén, este huerto que iba a ser entregado a Adán y obviamente después a su compañera Eva. Pero también aquí nos deja otro antecedente que es muy interesante que podamos analizar, que ya estaba presente el mal y que ya había una historia en la cual nosotros hoy día nos vamos a poder profundizar para poder analizar estos conceptos que hemos mencionado anteriormente. Y si nosotros continuamos leyendo el capítulo 3 y en el versículo 1 del libro del Génesis, nos dice este hecho que también es importante que desarrollemos. Empero, la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol que hay en el huerto? ¿Quién es la serpiente? Bueno, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12 y en el capítulo 20, capítulo 12, versículo 9 y capítulo 20, versículo 2, se deduce que es Satanás, este adversario que iba a tener el hombre y que en algún momento de la historia es importante analizar qué pasó con él. Por eso es lógico que nos preguntemos en esta mañana, ¿cuándo y cómo surge entonces Satanás en este escenario? La creencia generalizada de las personas y del cristianismo en general piensan que Dios creó a Satanás, para poder tener argumentos, Dios para poder probar al hombre, para poder decir si es fiel o no, pero analicémoslo a través de la Escritura y analicémoslo a través de todos estos conceptos para que entendamos verdaderamente el significado de lo que la Santa Palabra de Dios nos dice. Pero la única conclusión que nosotros podemos sacar a la luz de la Palabra de Dios es que entre este paganismo y verdad que estamos viviendo en las religiones presentes hoy, nos damos cuenta que se están alejando cada vez más de la santa verdad de Dios, y precisamente a través de estos conceptos que son entender verdaderamente quién fue Satanás y cómo se genera el mal. En la actualidad, queridos hermanos, adorar a Dios significa seguir su mandamiento y seguir su ordenanza, pero no lo vemos canalizado de acuerdo a este hecho que también es relevante dentro de la estructura del marco de Dios. Las Sagradas Escrituras son claras al respecto. En el capítulo 6 de los Corintios, de la carta a los Corintios, en el versículo 14 y 15 nos dice esto, que también es un hecho relevante de poder considerar. ¿Qué compañía tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Dios con Belial? El bien y el mal, la luz y las tinieblas, Dios y Satanás no tienen absolutamente nada que ver. Con este antecedente nosotros corroboramos y comprobamos que Dios no creó a Satanás. Entonces, este ser maligno que a la humanidad en este caso lo hemos visto presente y ha hecho tanto destrozo y desorden, ha hecho que la humanidad colapse en algunos sentidos literal y también espiritualmente. Entonces nos estamos dando cuenta que este ser no fue creado por Dios desde estos conceptos. Ahora, es absolutamente imposible que Dios reaccione de esta manera. ¿Por qué? Porque Dios primero es un Dios de orden, y Dios es un Dios que todo lo que crea nunca ha hecho las cosas principalmente con el hombre y con su creación, lo ha hecho perfecto. Entonces son antecedentes que nosotros debemos considerar. Dentro de también de los profetas aparece un profeta que se llama Jeremías, por supuesto que todos lo conocen, en el capítulo 2, donde Jehová hace una aclaración hacia el pueblo de Israel acerca de este mismo tema, y dice: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres? Entonces nosotros entendemos que si Dios es un Dios bueno, es imposible que haya creado el mal, es imposible que haya creado a Satanás como un ser malvado para que pruebe a la humanidad
acerca de todos estos conceptos que el cristianismo en general hoy día mantiene, hablando precisamente de Satanás. Ahora, para poder entender todos estos conceptos tenemos que entender también el origen de los ángeles, y tenemos que remontarlo a esto para poder entender los principios de Génesis capítulo 1, en el cual usted y yo vamos a analizar más adelante. ¿Cuál es el origen y la función de los ángeles? Nos damos cuenta que ellos fueron obviamente creados en un momento del tiempo ya con el universo presente. Entonces el profeta Jeremías en Primera de Reyes capítulo 22, 19 hace una aclaración acerca de este tema cuando dice: yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Los ángeles son una forma de vida creada más antigua en la Sagrada Escritura presente. Ahora, quiero poder aclarar algunos temas acerca de esto y hacer, en honor al tiempo de televisión que es tan corto, hacer algunos tips cortitos para ir aclarando acerca del orden y cómo es la estructura de los ángeles. Los ángeles son seres espirituales, y voy a ir dando las citas bíblicas para que ustedes también la puedan anotar en casa. Son seres espirituales creados para auxiliar a los hijos de Dios. Este concepto lo hallamos en la carta de los Hebreos en el capítulo 1. No deben ser adorados y pueden materializarse como humanos. Colosenses capítulo 2, 18, 19 y Apocalipsis 22, 8, 9. De acuerdo a sus funciones se dividen en ángeles, serafines y querubines. Algunos ángeles cumplen la función de cuidar la tierra y a los hijos de Dios. Eso obviamente en la Escritura aparece. Los serafines son ángeles dedicados a la alabanza en los cielos. Isaías capítulo 6, 2 y 3. Los querubines son otra categoría de ángeles que tienen como función guardar y trasladar el trono de Dios. Esto aparece en Ezequiel capítulo 1 y en el capítulo 10 del mismo libro. La denominación príncipe de ángeles o arcángel, como usted lo puede conocer también en casa, se divide para identificar a tres seres angelicales, y en especialmente que aparecen en Daniel capítulo 10, y que fueron Miguel, Gabriel y Luzbel. Entonces aquí ya vamos tomando el orden necesario para que podamos ir entendiendo este tema a cabalidad. Finalmente, como parte de la corte celestial se encuentran estos 24 ancianos, que todavía la Escritura no especifica su función esencial, pero a medida que los antecedentes y los hechos están pasando, nos vamos a dar cuenta que esta corte va a tener una función dentro del tiempo del fin, que precisamente en el libro de Apocalipsis, donde aparece entonces estos hechos que se están desarrollando y estos acontecimientos que están pasando, va a ir tomando y Dios a través de su misericordia nos va a ir mostrando cada día cuál va a ser esta función de estos 24 ancianos. Para ir ya entrando en la situación del mal en sí, nosotros tenemos que también asesorarnos a través de la Escritura, a través de algunos conceptos que son necesarios que podamos analizar. En Ezequiel, en el capítulo 27 y 28, Dios hace una revelación acerca de la ciudad de Tiro. Y aquí nosotros yo sé que hay muchas personas, que hay cientos de opiniones que están vertidas acerca de este punto, pero debemos entender precisamente el origen del mal. Pero antes de leer estos versículos es necesario detenerse en un concepto que nos va a ayudar a entender estos principios. ¿Por qué se los digo? Porque muchas personas hablan del rey de Tiro y del príncipe de Tiro sin entender a profundidad lo que significa o cómo habla la Escritura o el lenguaje que ocupa la Escritura. Todo estudiador de la Santa Palabra de Dios tiene que entender que la profecía es dual. Entonces son conceptos básicos para las personas que puedan estudiar y que hoy día los vamos a analizar antes de entrar a definir este tema, porque como lo dice en el versículo 5 de esta carta que vamos a mencionar ahora, dice aquí: he aquí yo envío a Elías el profeta antes que venga el día del Señor, grande y terrible. Él convertirá el corazón de los padres y los hijos, y el corazón de los hijos a los padres, para que yo venga y hiera con destrucción a la tierra. Sin embargo, esta es una profecía de Ezequiel, sin embargo vamos a relacionar este hecho con uno que nuestro propio Señor Jesucristo menciona en Mateo 17,
versículo 10 al 13, cuando menciona esto. Entonces, se lo dice a sus discípulos esto, por supuesto. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen, pues, los escribas que es necesario que Elías venga primero? Y respondió Jesús y les dijo: a la verdad, Elías vendrá primero y restituirá todas las cosas. Mas os digo que ya vino Elías, y no les conocieron, antes hicieron con él todo lo que quisieron, así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Los discípulos entonces entendieron que hablaba de Juan el Bautista. Pero si nosotros nos remontamos a la profecía cuando lo acabamos de leer anteriormente, nos vamos a dar cuenta que este día grande y terrible todavía no ha pasado. Entonces, aquí está hablando de este primer Elías que representaba a Juan el Bautista, pero también iba a venir otro Elías que obviamente todavía no pasan estos antecedentes, todavía no pasan estos hechos en el mundo, entonces nos vamos a dar cuenta que se levantará un segundo Elías. Y esto nos aclara y nos dice que la profecía es dual. Hay otro hecho que también es importante mencionarlo, que aparece en el mensaje profético de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él dice que Israel y Judá iba a ser destruida por los romanos, y nos estamos dando cuenta que después, dentro del mismo relato que aparece más adelante, aparecen hechos que todavía no han pasado en la humanidad. Entonces también eso nos demuestra que también la profecía es dual. Entendiendo ya esta situación, para poder analizar la situación de Tiro, vamos a incorporarlo a poder verlo de todas las perspectivas posibles, obviamente de lo que nos muestra la Escritura, para poder entenderlo a cabalidad. Para traer a la memoria la situación política de Tiro, tenemos que entender primero que era parte del territorio fenicia, que se situaba al oeste de Siria. Aquí voy a dar los antecedentes geográficos, y comprendía una estrecha franja de territorio que pasaba de 40 a 50 kilómetros de ancho por unos 200 kilómetros de largo, cuyos límites fueron el norte con Siria, el Golfo de Alejandría, el sur con Palestina, que era el Monte Carmelo, el este con las montañas del Líbano y el oeste con el mar Mediterráneo. Este Tiro particularmente fue muy... Dios puso mucha atención en él. ¿Por qué? Porque él en su reinado era una persona que era muy idólatra, que tenía inmoralidades sexuales, y que precisamente tenía un hecho que era relevante también, que en los hechos bíblicos mantienen, que era la esclavitud, y precisamente de algunos judíos. Entonces en la carta del profeta Joel, en el capítulo 3, del 4 en adelante, nos menciona a través de estos hechos. Y también: ¿qué tengo yo con vosotras, Tiro de Sidón, y todos los términos de Palestina? ¿Queréis vengaros de mí? Y si de mí os vengáis, bien pronto haré yo recaer la paga sobre vuestra cabeza, porque habéis llevado mi plata, mi oro y mis cosas preciosas y hermosas metiste en vuestros templos, y vendiste a los hijos de Judá y a los hijos de Jerusalén y a los hijos de los griegos por alejarnos de su testimonio. Entonces podemos entender muchas razones que Dios podía para condenar estos hechos que estaba realizando este rey. Ahora, hay otro antecedente en el cual también Dios condena, que quiero que también usted pueda tomarlo en antecedente en su hogar, de otro hecho que Dios también toma diferentes medidas. Lo podemos ver en Isaías 23, en Jeremías capítulo 25, en Ezequiel 26, en Amos 9. Aquí hay algunos antecedentes donde usted también puede indagar acerca de estos hechos. En los días del profeta Ezequiel gobernaba en Tiro de Sidón un personaje que se llamaba Etzbaal III. Él dice en la historia secular no se menciona acaso él era regente, corregente, o su padre era rey, solamente se menciona a él. Entonces a este personaje, a Etzbaal III, se le conoce como el príncipe, para que vayamos ordenando también el tema de poder entender el trasfondo de lo que viene a continuación. Entonces, como es conocido como el príncipe, entendemos que el verdadero rey físico es nombrado y se proclama como lo dice aquí en este capítulo. Y vino palabra del Señor a mí diciendo: Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así dijo el Señor Dios, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste: yo soy Dios, en la silla de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y pusiste tu corazón como corazón de Dios, y he aquí
que tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que te sea oculto. Tú, con tu sabiduría y con tu prudencia, te has juntado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría en tu contratación, has multiplicado tu riqueza y a causa de tus riquezas se han enaltecido tu corazón. Por tanto, así dijo el Señor Dios, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios. Por tanto, he aquí, yo traigo sobre ti extraños, los fuertes, los gigantes, que desenvainarán sus cuchillos contra la hermosura de tu sabiduría y ensuciarán tu esplendor. A la huesta te harán descender y morirás a la muerte de los que mueren en medio de los mares. Por ventura hablarás delante de tu matador, diciendo, yo soy Dios, tú, hombre, eres y no Dios. En las manos de tu matador, de muerte de incircuncisos morirás por mano de extraños, porque yo he hablado, dijo el Señor Dios. Luego, Ezequiel hace una endecha, pero aquí nos damos cuenta que esta endecha tiene un particular y cual lo tenemos que analizar obviamente desde el punto de vista espiritual y también de lo que hemos hablado anteriormente, porque aquí contra Tiro veremos que ahora se dirigiría a su rey. Entonces aquí vamos a hacer la aclaración precisamente en el versículo 11 del capítulo 28, cuando dice, y levanta Ezequiel esta endecha, dice, levanta endecha sobre el rey de Tiro, y dile así, ha dicho Jehová, tú echas el sello a la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Toda piedra preciosa fue tu vestidura, el sardio, el topacio, el diamante, el crisoltio, el onice, el beridio, el zafiro, el carbuclio y esmeralda y oro, y los primores de tus tamboriles y pífanos estuvieron apercibidos para el día de tu creación. ¿Qué nos dice esto, queridos televidentes, en esta tarde? Se pueden rescatar 3 hechos de esta conversación y de esta endecha que tuvo el profeta Ezequiel. Que el rey que se menciona estuvo en el huerto del Edén, fue creado y era un querubín. Entonces, la conclusión de estas aseveraciones nos van a analizar que el profeta Ezequiel escribió durante el cautiverio babilónico, por supuesto, y que este rey estuvo presente en el huerto del Edén. Y ahora tenemos que entender que también este era un lenguaje simbólico en el cual se le hablaba al verdadero rey Esbal III, que la historia lo puede demostrar, pero como lo notamos anteriormente, este era el príncipe de Tiro de lo que hablaba, del personaje del que estaba hablando. Ahora, ¿quién era este personaje que también en el versículo 14 lo menciona de esta manera? Cuando le dice al rey, dice, tú querubín, grande y cubridor, yo te puse en el santo monte de Dios estuviste, en medio de las piedras de fuego has andado, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste criado hasta que se halló en ti maldad. Esta afirmación nos dice que el rey de Tiro, por supuesto, es algo retórico, pero este querubín no puede haber sido otro que el mismo Satanás. Entonces, son estos conceptos lo que nosotros tenemos que ir viendo y ir desarrollando en esta tarde para entender el orden de los hechos, cómo se fueron presentando y cómo también Dios los fue plasmando a través de la historia. Dios, y esta es la conclusión que también nosotros tenemos que entender, Dios no creó a Satanás, ni el mal, Dios creó a un querubín perfecto. Y este querubín perfecto fue hallado maldad en él y él tomó una decisión. Y aquí donde nosotros entendemos que esto es el libre albedrío que Dios puso también en ellos. Él tomó la decisión de hacer lo incorrecto delante de Dios y las consecuencias, por supuesto, todos las conocemos. Entonces, cuando en el libro de Job, imagínense, aquí vamos a ir haciendo otras aclaraciones en base a este mismo hecho. Cuando lo menciona, dice, ¿dónde estabas cuando yo fundaba la tierra? Le hablaba obviamente a Job, así, házmelo saber. Si tienes inteligencia, ¿quién ordenó sus medidas? Si lo sabes, ¿o quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre quién está fundada su base? ¿O quién puso su piedra angular? Estas leyes físicas que los científicos en este caso tanto alaban haber conocido,
Aquí es donde nosotros vemos la maravilla de Dios y todo lo que Él ha hecho. Y cuando continuamos el relato en algunos versículos más adelante, dice: cuando las estrellas todas del alba alababan y se regocijaban todos los hijos de Dios. Esto vamos a estar hablando en Job 38, en los versículos 5 y 7. Indudablemente que las estrellas eran estos ángeles que estaban antes, por supuesto, de la creación del género humano, y vamos entendiendo ya los conceptos, cómo Dios lo había establecido. Y aquí fue enviado este querubín y la tercera parte de los ángeles, ¿a dónde? Por supuesto que a la tierra. Entonces, ahora ya estamos entendiendo que Dios, por supuesto, no creó a un ser maligno. Dios creó a un ser perfecto, con ángeles que guardaban los principios de Dios, por supuesto. Pero también, si nosotros seguimos adelante, el apóstol Judas hace en una de sus partes de su carta, dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, y aquí estamos ya entendiendo, vamos a ir desarrollando la historia, encaminándolo hacia esta transgresión que realizó Satanás. Y los ángeles que no guardaron su dignidad, mas dejaron su habitación. ¿Y cuál era su habitación? Por supuesto la tierra. Los ha reservado en prisiones eternas de oscuridad hasta el juicio del gran día. Entonces, ¿cómo pecó este ser perfecto? Por lo que habíamos dicho anteriormente. Porque en él había libre albedrío y él toma una decisión. Y esa decisión obviamente lo condenó, y en este momento este querubín perfecto, este príncipe de ángeles, pasa, por supuesto, a llamarse Satanás. Hay algunos conceptos también que podemos argumentar hacia lo que hemos estado leyendo en esta tarde. Hay algunos conceptos que me gustaría leer el libro de Isaías. ¿Por qué? Porque esto nos ayudará también a comprender un poco cómo funcionaba o cómo está implícito, desarrollado el libro de Isaías, y también en nuestra relación hacia el tema. El libro de Isaías obviamente está escrito siglos antes de Ezequiel. Eso es una situación que la mayoría de los estudiosos la conocen. La revelación del libro vamos a partir hablando del capítulo 11, que tiene que ver con la aparición de los hijos de Dios. El capítulo 12 y el 13 habla de una gran y amplia profecía contra Babilonia. Y aquí en el capítulo 14 yo me quiero detener un poco para hacer la lectura correspondiente que nos tiene que ver en esta tarde. Y será que en el día en el que el Señor te diera reposo de tu trabajo y de tu temor y de la dura servidumbre en que te hicieron servir, entonces levantarás esta parábola sobre el rey de Babilonia y dirás: ¿cómo cesó y opresó, cómo cesó la ciudad codiciosa de oro? Entonces vamos a entender también estos conceptos de profecía dual de los que hablábamos anteriormente. Porque dice, después, siguiendo con los versículos obviamente 3 y 4, cuando dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Tú decías que en tu corazón subiré a los cielos, junto a las estrellas de Dios, ensalzar mi trono, sobre las alturas de los montes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Quién habla aquí? Por supuesto, ya este personaje que era Luzbel, que ya había, por supuesto, ya pasado a ser Satanás. En el principio, obviamente, hablando de algunas terminologías, Luzbel, que significaba lucero o arcángel, príncipe de ángel, pasa a ser ahora Satanás, este adversario que todos sabemos todo el mal que ha hecho la humanidad, y todos sabemos en las condiciones en las que está hoy día nuestro mundo y lo que viene por delante. En el capítulo 28 y 16 de Ezequiel y en el 14, 15 de Isaías también hay algo que también es importante que nosotros podamos entender y también analizar a esta hora. A causa de la multitud de tu contratación fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego. Oh querubín cubridor, enaltecióse tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplendor. Yo te arrojé de la tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Ahora podemos pasar, después de toda esta rápida exposición, queridos televidentes, podemos pasar a entender lo que tiene que ver en relación a Génesis capítulo 1. ¿Por qué? ¿Por qué es importante este hecho? Porque nosotros cuando vemos Génesis 1, uno dice,
y creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Ahora podemos entender por qué la tierra estaba desordenada y vacía. Ahora podemos entender qué pasó en ese momento antes de la creación del hombre, por supuesto, y todo lo que hizo Dios a partir de los primeros versículos del Génesis. Y la tierra, como estaba desordenada y vacía, sobre las haz del abismo. Entonces, todos los versículos desde este momento, desde este principio, hubo un propósito claro que nuestro Señor plantea. Dios siempre es un Dios de orden y de perfección. Y como Satanás se había rebelado y había sido expulsado, hizo todo este desorden que generó cuando dice que el Espíritu de Dios caminaba sobre la tierra y Él era esta iluminación que tenía. Entonces, después de haber ordenado todo, Dios crea al hombre, crea a Adán y comienza toda esta historia de la humanidad. Si nosotros también vemos que desde el momento que el género humano se corrompió a través de la serpiente y de lo que habíamos hablado anteriormente, es precisamente lo que hoy también tenemos que rescatar. Ahora nosotros también tenemos dentro de este concepto tenemos una responsabilidad en la cual nosotros debemos acudir. Por eso es importante leer algunos conceptos si nos vamos saltando un poco más en la historia del libro de Job en el capítulo 1 a partir del versículo 6, donde Satanás podía ir y venir. Porque si nosotros vamos avanzando en el tiempo, nos vamos a dar cuenta que el hombre fue transgrediendo la ley de Dios, se empezaron a mezclar, dice, los hijos de Dios, habla Génesis capítulo 6, empezaron a mezclar los hijos de Dios con los hijos de los hombres, porque las hijas de los hombres eran hermosas, entonces empezaron a mezclar y al final Dios dice, se arrepiente de la creación del género humano por todo este pecado que estaba. Pasa en la generación diluviana, se restituye a través de la familia de Noé, entra nuevamente el pecado, entonces empieza a pasar el tiempo, Dios dice, no contentará más yo con el hombre, entonces por el mismo pecado el hombre se destruirá, y eso es lo que nosotros hoy día podemos considerar. Pero si nosotros vamos avanzando también en el tiempo, en el libro de Job, como le decíamos nosotros en el capítulo 1, aquí quiero leer este versículo porque también nos va a ayudar a entender todos estos conceptos. Un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Jehová, entre los cuales vino también Satán. ¿Qué nos dice aquí? Nos dice que Satanás, él también tenía esa capacidad de poder ir al cielo en todo este tiempo, desde que se reveló hasta los tiempos de nuestro propio Señor Jesucristo. Entonces nos vamos dando cuenta que todo este tiempo podía ir y venir. Ahora, en el libro de Lucas, en el capítulo 10 precisamente, nuestro Señor Jesucristo envía una misión que era la misión de los 70, y ellos se maravillan con decir, nosotros hemos podido sanar enfermos, hemos podido echar fuera demonios, pero aquí hay una aclaración cuando dice, pero más bien no se maravillen por esto, porque yo he visto caer a Satanás desde el cielo, como un rayo. Hasta el momento de nuestro Señor Jesucristo, Él cae a la tierra y desde ese momento ya no tiene más entrada en el cielo. Entonces, cuando en el capítulo 12 del libro del Apocalipsis, en el versículo 6 también nos hace algunas aclaraciones acerca ya de este tiempo, vamos a empezar a avanzar en el tiempo de este tiempo futuro. Cuando dice, y fue hecha gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles lideraban contra el dragón, y lideraba el dragón y sus ángeles, y fue lanzado fuera de aquel dragón la serpiente antigua, que se llamaba Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo, y fue arrojado en la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Y oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, y la virtud, y el reino de nuestro Dios, y el poder de Jesucristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado, el cual los acusaba delante de Dios día y noche. De aquí nos vamos dando cuenta que esto está enlazado precisamente con lo que le acabo de leer. Entonces, ¿quién es el rey de este mundo? ¿Quién gobierna este mundo ahora? Precisamente es Satanás con toda esta tercera parte de los ángeles que se reveló. Ahora, si seguimos leyendo, ¿cuál fue la primera tarea de Jesús luego de regresar a la diestra de su Padre? Aquí viene la aclaración, por supuesto, en Hebreos capítulo 9, cuando nos dice, y como casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión, así que fue necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas con estas cosas, pero las mismas cosas celestiales con mejores sacrificios que esto, por lo cual no entró Jesús en el santuario hecho de mano,
que es la figura del verdadero, sino en el mismo cielo para presentarse ahora por nosotros en presencia de Dios. Y aquí ya empieza todos los acontecimientos y toda esta purificación de todo lo que tuvo que hacer nuestro propio Dios. ¿Cuándo termina el dominio de Satanás en la tierra? Por supuesto, capítulo 20 de Apocalipsis nos va a ir aclarando estos conceptos para poder ir entendiendo de mejor manera. Y vi un ángel descender del cielo que tenía las llaves del abismo y una gran cadena en su mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que era el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y arrojó al abismo, y le encerró, y selló sobre él, porque no engañe más a las naciones hasta que hayan pasado 1000 años, sean cumplidos, y después de esto es necesario que sea desatado un poco de tiempo más. Entendiendo estos conceptos, ¿qué es lo que quiere decir? Que, bueno, la historia leemos, o sea, los hechos bíblicos de la condición, de las situaciones humanas que vayan pasando, y los hijos de Dios, si logramos cada uno de nosotros poder ser reconocidos por Dios, todos sabemos, en un abrir y cerrar de ojos serán levantados, en un abrir y cerrar de ojos serán transformados, y los muertos en Cristo se levantarán para ir al encuentro con Dios. Viene este reino milenial, ¿no es cierto?, en el cual nosotros no podemos quitar lo que dice la Escritura, porque esto es así, pese a que hay otras corrientes religiosas. Viene este reino milenial, Satanás es atado por 1000 años, pero después de todo esto, Satanás obviamente vuelve a ser suelto. También aquellas personas que no conocieron a Dios van a tener una segunda oportunidad, esos antecedentes ya lo hemos mostrado muchas veces, van a tener una segunda oportunidad para poder conocerlo, pero después Satanás será suelto y también hará estos desastres que obviamente la Escritura menciona. Cuando nosotros vemos cumplido estos 1000 años, Satanás será suelto, lo que estábamos hablando, estamos leyendo un pasaje de la Escritura, de sus prisiones, y saldrá para engañar a las naciones que están sobre los 4 ángulos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de congregarlos para la batalla, el número de los cuales es como de la arena del mar, y subieron sobre las anchuras de la tierra, y circundaron el campo de los santos y la ciudad amada. Y de Dios y de Dios descendió fuego del cielo y los devoró. El diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde está la bestia, el falso profeta, y serán atormentados día y noche para siempre jamás. He tenido que un poco sintetizar estos hechos, queridos televidentes, para que podamos ir dándonos cuenta la función que va a tener después Satanás. Él va a ser atado por 1000 años, después será suelto, después incluso dice que a los hijos de Dios engañará, pero después le llegará la sentencia. ¿Y cuál será esa sentencia en la que leímos hoy? Que serán atormentados día y noche junto con el falso profeta, van a ser atormentados día y noche en este lago de fuego que está preparado para ellos por toda la condición humana, o sea, por todo el daño humano que ellos le hicieron a la humanidad, valga la redundancia, por haber codiciado el mal. Queridos televidentes, nosotros cuando vemos a partir de Génesis capítulo 1:1 nos damos cuenta el amor grande que le tuvo Dios a la humanidad. ¿Por qué? ¿Por qué el amor grande que le tuvo Dios a la humanidad? Porque Él en ese mismo momento puede haber destruido a Satanás y haber empezado de nuevo. O cuando pecó el hombre, cuando pecó, lo hizo pecar Satanás, puede haber destruido al hombre y a él lo destruido de la haz de la tierra y haber empezado de nuevo. Él ama su creación. Pero tengamos en cuenta que el enemigo que está en este mundo, que está en esta sociedad, se llama Satanás, el cual fue la serpiente antigua, el cual va a ser guiado, va a guiar a las naciones al conflicto para intentar erradicar la humanidad, pero Dios, por amor a la humanidad, va a intervenir ante todos estos hechos que aparecen tanto en Daniel, en Ezequiel, en Apocalipsis, para que podamos ser considerados delante de Dios. Que el Dios de paz les bendiga. Espero que este tema haya sido grato para ustedes y nos vemos después de esta pausa musical en su programa A la Luz de la Verdad.
Bien, estimados televidentes, ya estamos de vuelta después de esta pausa musical y de este interesante tema que nos ha traído nuestro hermano Ariel. Sin embargo, ya es tiempo de comenzar a despedirnos, como nos sucede cada sábado, que la hora avanza rápidamente. Queremos agradecer este interesante tema que nos ha traído nuestro hermano Ariel Busto, así que comenzamos a despedirnos. Sí. Bueno, entendemos que los tiempos de televisión son cortos, pero la escritura está aquí. Mencioné bastantes citas bíblicas, yo sé que puede haber quedado con dudas, pero para eso tenemos nuestra página web, los programas en YouTube y también la iglesia donde nos puede visitar. Podemos ahondar sobre este tema, si tiene duda podemos darle vuelta para que podamos todos juntos intentar alcanzar el reino de Dios y sus promesas. Eso es lo que queremos hacer todos nosotros. Que tenga una buena semana y nos permita Dios estar con ustedes la próxima semana en su programa. Así es, como muy bien decía nuestro hermano Ariel, le dejamos cordialmente invitados al lugar de reunión todos los días sábados en San Rosendo, en su dirección Balmaceda 17 y en los horarios de 10:30 y 16 horas para poder compartir de los servicios religiosos y además la posibilidad de conocerse entre los hermanos y hablar de estos interesantes temas. También reiteramos la dirección de la página web www.idnp.cl, donde usted podrá también tener acceso a estos temas en mayor profundidad. Por mi parte, les agradezco como siempre la posibilidad de acompañarnos cada sábado, de su sintonía, y esperamos que nuestro Padre Dios les bendiga grandemente y nos volvemos a encontrar el próximo sábado. Amén. Muy buenas tardes. Si le ha interesado lo que hemos expuesto, le invitamos a escribirnos al correo electrónico iglesiasiglo21@gmail.com y a sintonizarnos en esta emisora la próxima semana en el mismo horario.